Un movimiento sumamente fundamental es el movimiento armónico simple. Es un movimiento que se repite una y otra vez en la naturaleza. Un movimiento armónico simple es aquel en el que si yo hago una gráfica de posición X versus tiempo, la gráfica tiene forma suave y ondulante en función de seno o coseno. Por ejemplo, ¿se acuerdan de su curso de matemática elemental? Que claramente esta es la función. La función seno, ¿verdad? Pero en la función coseno. Esa es la función coseno. Entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es simplemente aquel cuya gráfica de posición versus tiempo es sinusoidal. Es decir, la gráfica es un seno o un coseno. A esto es lo que se conoce como oscilador armónico simple. Un sistema cuyo movimiento describe una función sinusoidal con respecto al tiempo. La palabra sinusoidal quiere decir coseno o seno. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el movimiento armónico simple? Bueno, la primera aproximación viene de los resortes. Imaginen los resortes, un resorte. Yo lo estiro, pero luego viene a su posición original de equilibrio. Si yo estiro un resorte, ustedes saben que el resorte va a ir, se estira, se comprime, se estira, se comprime, y así sucesivamente. Entonces, usualmente, este estudio de movimiento armónico simple lo empezamos siempre con un estudio de sistemas de resortes. Entonces, vamos a entender amplitud y frecuencia angular en el movimiento armónico simple. ¿Se acuerdan de la ley de Hooke? La ley de Hooke era la ley que te decía que la fuerza del resorte era menos una constante K por la posición. ¿Esto era una constante? Esto es fuerza del resorte. Entonces, por ejemplo, yo tengo un resorte o un muelle, lo estiro con una masa, entonces a ese estiramiento de la posición de equilibrio. ¿Se acuerdan la posición de equilibrio? La posición de equilibrio es la posición donde el resorte no está sin estirar o sin comprimir. A el estiramiento se le llama amplitud. Amplitud. Ahora, vean que si yo lo estiro, tengo una amplitud positiva. Ahora, si yo lo suelto, ahora el resorte se va a comprimir hasta acá. Y con respecto a la posición de equilibrio, ahora tengo una amplitud negativa. Pero en magnitud es la misma amplitud. Entonces, esta simetría implica que la masa a ambos lados de la posición de equilibrio recorre mismas distancias. Por ejemplo, acá recorre una distancia A, amplitud A, y aquí una amplitud negativa. Entonces, formalmente, ¿qué es la amplitud? Recuerden, la amplitud es, en un resorte es cuánto se estira o cuánto se comprime el resorte. O también es la altura de la pancita, esta o esto.
Estas son las amplitudes. Es importante que ustedes sepan identificar las amplitudes. Por de nuevo, la amplitud es la altura de la pancita o la altura del valle. Entonces, con un poquito de matemática que está fuera del alcance de este curso, podemos demostrar que la posición X representa la posición. La posición de un oscilador armónico es simplemente la multiplicación de A, la amplitud, por el coseno de omega t, donde omega, esta letra que parece una W, se llama, en realidad es una letra griega llamada omega. Representa frecuencia angular. ¿Cómo hago si tengo, profe, si tengo periodo y tengo frecuencia, cómo hago para calcular la frecuencia angular? Bueno, la frecuencia angular omega es simplemente 2pi entre el periodo. Entonces, frecuencia angular está asociada con el círculo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es la distancia de un círculo? En un círculo hay 2pi radianes, ¿verdad? 2pi. De acá hasta acá hay 2pi. Entonces, la frecuencia angular sería 2pi entre el periodo. O también pueden poner esa fórmula. La frecuencia es 2pi por la frecuencia. Entonces, estas tres fórmulas son fundamentales. La posición del movimiento armónico simple es simplemente la amplitud por el coseno omega t. Y la frecuencia angular es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. Con esto terminamos esta primera parte de introductoria del movimiento armónico simple.